Pleno 2023 y ya han pasado 50 años. 50 años desde aquel 1969 en que unas jóvenes extremadamente valientes se decidieron y se arriesgaron a crear y soñar con una nueva institución educativa. Nos enorgullecemos en contar y mostrar la historia del Instituto Secundario Dr. Leonardo Hus. En un principio, el nivel inicial y primario comenzaron con todo, llamándose Instituto Integral Rubén Darío, cambiando posteriormente a Arturo Capdevila por cuestiones políticas. Pero mejor dejamos que nuestras fundadoras y maestras nos cuenten más acerca de esto. Nosotros éramos un grupo de maestras que nos había tomado otra persona. Éramos todas bastante jóvenes en esa época. Entre los 18 y los 21 años estábamos todas más o menos. Esa persona nos estuvo durante unos meses, entonces ella queda embarazada y dice que ya no quiere seguir en el colegio y nos deja a nosotras. Nosotras decidimos seguir con la escuela. Fueron unos trámites bastante arduos, costó remontar toda esa papelería en la cual estuvo mucho que ver Beatriz Mabres. Porque había que habilitarla, había que conseguir el aporte para que cubriera los costos de los docentes, que nos costó mucho. Estuvimos muchos años trabajando sin cobrar nada. En un principio se llamaba Rubén Darío, que por cuestiones políticas, bueno, hicieron que teníamos que cambiar de nombre. Y bueno, y ahí surge el Arturo Capdevila, que fue un nombre que era, bueno, aceptado por las autoridades. Fueron inicios con múltiples complicaciones y grandes hazañas, pero sin esperarlo, tuvieron que moverse a una nueva ubicación, en Avenida del Trabajo 1150. Nos dijo que la casa donde estábamos, que era una casa de ella, se la teníamos que devolver. Así que ahí es cuando fuimos a la calle 10 y estuvimos muy poquito tiempo, porque se nos alquilaron por poquito tiempo. En ese interín conseguimos la casa, Avenida del Trabajo, y ahí, bueno, ya estábamos como más holgadas, teníamos patio, teníamos más libertad de movimiento, digamos. Ya pudimos separar algunos grados y todo lo demás. Y era como toda casa antigua, tenía las habitaciones una al lado de la otra. Entonces, en algunas que eran más chicas, le volteamos la pared, que no sabíamos si se nos iba a caer el techo o no, pero hablamos, por supuesto, del marido de Nene, que en ese momento era novio, de Nene La Roca, era arquitecto, entonces, más o menos, sí, él nos asesoró siempre, gracias a Dios. Y volteamos la pared, entonces hacíamos habitaciones más grandes, sobre todo primer grado, que primer grado siempre era el que tenía más alumnos, o sexto y séptimo grado, que a veces los hacíamos funcionar juntos. Pues a la tarde, como eran las más grandes, se usaban para las salas de jardín de infantes. Era una casa de familia, los dormitorios, las habitaciones de la casa eran aulas. A mí me tocó dar clase con un primer grado nivelador en lo que era la cocinita de la casa, pero la maestra del grado que daba a la calle tenía que pasar por mi aula para ir a la suya. Y si no, cuando necesitaba algo, tenía que pasar por la mía, pero era muy respetuoso. Los bancos que teníamos eran fabricados con madera que nos regalaban de embalaje de los productos Fiat. Y todos los veranos nos juntábamos a pintar esos bancos. No solo pintábamos los bancos, sino que pintábamos las paredes, revocábamos las paredes, era una casa vieja, se caían los revoques, así que había que darle un toquecito. Todos nos juntábamos en las vacaciones y nos poníamos a hacer esos trabajos. La escuela era una casa vieja, pero siempre estaba hecho un primor. Entonces siempre estaba acogedora. La idea del edificio y espacio propio para su pequeña escuela de rápido crecimiento siempre fue una de las mayores metas de nuestras fundadoras. Sin embargo, no fue tan fácil. Siempre pedíamos que nos ayudaran, que nos dieran una mano, bueno, en fin. Y fuimos a las autoridades y nosotros pedíamos un terreno. Un terreno no nos dieron en ese momento, pero sí nos dieron un dinero y con ese dinero compramos una casa. La idea era un proyecto hecho en altura, porque era un terreno chico,
Después, cuando quisimos hacer realidad ese proyecto, vimos que era imposible los costos y todo. Entonces quedó solamente funcionando ahí el jardín de infantes, a la mañana y a la tarde. Bueno, la donación del terreno íbamos en bandadas, íbamos todas a la municipalidad. Nos pintábamos, a veces salíamos del colegio y nos íbamos, y otras veces todas arregladitas para que, bueno, no sé, y no sé cuántas reuniones tuvimos. Fue el gobierno militar, en la época del gobierno militar, que era el intendente, era Caferata. Nos desplazó un mapa un día y nos dijo, ¿esto le parece bien? Acá, en un principio a nosotros nos produjo medio un choque porque nos retirábamos bastante del colegio donde estábamos. Pero ningún chico se fue a otro colegio. Todos nos siguieron, aún chicos que vivían lejos. Nos dan el terreno y nos dicen, ¿les parece bien 5.000 metros? Y a nosotros nos pareció una barbaridad, pero después nos dimos cuenta que era poco. Así que el terreno tiene 5.002 metros. Cuando nos habían donado el terreno en la época militar, pero no nos habían escriturado. Entonces, cuando apenas asume Mestre, voy un día, me acuerdo que fui sola, para averiguar en qué estaba el tema de la escritura. Y ahí me dijeron que no había ninguna escritura para hacerse porque se iban a hacer, teníamos que devolver todas las donaciones. Armamos como una comisión y ahí partimos todas, que no solamente nos llevó esa reunión, hasta que nos dieron una audiencia con Mestre, pudimos hablar con él, nos prometió que nos iba a hacer la escritura, nos donó los gastos de escritura, pero que en el plazo de 2 años a partir de ese momento teníamos que empezar a construir algo. Una vez que con valentía y esfuerzo consiguieron tener el terreno en una segunda donación del mismo y en una nueva era de democracia, debían comenzar con la construcción de los espacios y las primeras aulas, aunque claro, a nosotros nos ayudaron múltiples personas de luz. Nosotros teníamos urgencias de venir porque se nos terminaba el contrato de alquiler de la casa anterior. Y lo más triste de todo, que no solo se terminaba el contrato en diciembre, sino que teníamos que devolver la casa tal cual la habíamos recibido en aquel momento. Que habíamos comenzado esta pequeña construcción, digamos, para empezar algo, para renovar el contrato por 5 años, nos pedían un montón de dinero, no podíamos rescindir. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿nos damos tiempo de empezar algo, poner un techo? Y ahí el Daniel Mariano, que fue el marido de Nene, buscó la manera de poder poner ladrillos, poder poner techos de canalón, para poder empezar con lo mínimo. Bueno, entonces llegamos acá. La mudanza fue los alumnos, todos los alumnos del colegio colaboraron con la mudanza, con su camioncito, con su auto, con lo que fuera. Traíamos los bancos, traíamos las cosas, bueno, fue. Eso fue en diciembre. Los chicos ya rindieron examen, los que rendían examen, acá, abajo un árbol, porque acá se seguía construyendo y teníamos todo el verano para ir adelantando para el comienzo de clase en marzo. Y bueno, acá teníamos algunas aulas nada más, el hall central, las 2 aulas que en ese momento fueron usadas como aulas, incluso los baños, estaban los espacios para los baños, pero se usaba solamente el que era baño, que ahora es de los docentes, era el único baño que había para todo el mundo, porque los baños estaban usados como aulas. La dirección actual era otra aula y la parte de adelante de lo que es la secretaría donde abonan la cuota era la dirección. Un patio de arena, que cuando había viento masticábamos arena. El mástil sí lo hicimos de entrada, el mástil sí. Y todo abierto. Habíamos hecho creo que 3 líneas de alambre, nada más, los postes con 3 líneas de alambre que limitaba esos 5.002 metros que eran nuestros. En marzo, frío, lluvioso, teníamos todas las aulas que teníamos hasta ese momento
estaban sin piso, o sea, tenían la carpeta de cemento, pero claro, pero no tenían los cerámicos, no teníamos revoque, y bueno, y el techo, sí tenía el techo, pero no teníamos vidrios. Una vergüenza realmente, y aparte una gran preocupación de que, bueno, teníamos que estar así. Viene un señor bastante mayor, y nos dicen, ¿ustedes necesitan un vidriero? Sí, necesitamos un vidriero, pero no tenemos plata para comprar los vidrios. No importa, dice, yo he trabajado en una vidriería muchos años y a mí me van a dar los vidrios y después, lo único le digo, que usted quédese tranquila, que nosotros le vamos a pagar. Nos puso los vidrios, nos colocó los vidrios en poquitos días, y le pagamos. En otra oportunidad, cuando seguimos construyendo, lo que hicimos buscar para que pusiera los vidrios, porque ya que nos había hecho ese favor tan grande que se lo vamos a agradecer toda la vida, nunca más lo pudimos encontrar al señor. A medida que el tiempo pasaba y el primario tomaba fuerza y forma, se comenzó a demandar un nivel medio por parte de los padres y alumnos, comenzando así con la idea de un nivel secundario. Surge la necesidad del secundario. El espacio no nos daba en un mismo turno, entonces por eso el secundario queda a la tarde, que funcionaba junto con el jardín de infantes, que surge con una necesidad que era bien palpable. Los chicos se iban a los colegios que tenían un secundario, entonces nosotros teníamos que buscar la forma de que no se nos fueran. Y aparte el reclamo de los padres porque no había secundario en la zona privada. Si bien al principio fuimos una sociedad de responsabilidad limitada, la idea de ser una cooperativa no surgió de la noche a la mañana y tampoco fue tan fácil. La cooperativa surge cuando viene la necesidad de crear el secundario, y al tener que nombrar más personal para las materias que hacían falta para ese primer año, ahí surge la necesidad de formar una cooperativa. Por estatuto, cada docente aportaba el 10% del sueldo, que formaba parte del capital que teníamos que tener para poder construir. La cooperativa de trabajo es sin fines de lucro. Entonces, todo lo que nosotros lográbamos era porque teníamos esa condición. Fue un equipo de trabajo, un grupo de personas que trabajaba con un objetivo único, que era la escuela. El proyecto de nivel medio trajo múltiples desafíos. Estos fueron abordados gracias a la innovación, colaboración, esfuerzo y solidaridad de personas a las que se las recuerda con mucho cariño. Yo ingreso en el año 73, como docente, profesora de castellano y de geografía. Al finalizar el año, la directora que estaba decide dejar la función. Y bueno, en una reunión me proponen como directora y yo acepto. Había que desarrollar el proyecto que había sido inicialmente abordado por el primario, encabezado por Nora, por su directora, y por las, digamos, iniciadoras del secundario, que fueron Susana Larroca, Cristina Bordese, María Esther Mentesana, Norma Proietti, y sobre todo de los docentes, o sea, los docentes involucrados. En esa época no se cobraba, no se podía, porque con las cuotas había que pagar el alquiler, había que pagar la luz, entonces no había para distribuir entre los docentes. Bueno, la escuela se llama Bernardo Hussey y hace honor a un científico, premio Nobel de Fisiología, y
Y no es casual que se haya elegido en su momento, en su matriz fundacional de este nivel secundario, a un científico. Hacemos honor al conocimiento. Siempre digo que en las escuelas fluye el conocimiento. Las escuelas son instituciones de existencia. No se venden ni se compran productos. Trabajan personas. Se trabaja con las emociones. Se trabaja con el aprendizaje, con la enseñanza. Se aprende a aprender. No solo me refiero a los alumnos, me refiero a que docentes, no docentes, toda la comunidad educativa aprende en una escuela. Nosotros queríamos ser fieles a nuestras creencias, a nuestros valores, y por eso es que insistíamos siempre en el respeto, en la solidaridad, en el respeto por las diferencias. Por eso éramos una escuela inclusiva, siguiendo la política del primario, que era inclusiva, teniendo en cuenta cuál era la misión de la escuela, que era la de educar. Nuestro propósito era ese. El colegio innovaba porque el colegio hacía cosas diferentes. O sea, queríamos promover cambios. Por ejemplo, yo propuse cambiar estenografía por informática. Por supuesto, no había computadoras en esa época, pero sí tomo conocimiento de que una exalumna, Adriana Dómene, se había recibido de analista de sistemas. Entonces la llamo y le digo: Adriana, tenés que hacerte cargo de informática, porque vamos a quitar de estenografía. Bueno, pero ¿cómo hago? No sé, vos te arreglás, vos sos la que sabés. Vamos a cambiar. Y desde ese momento, bueno, pasamos a dictar informática en lugar de estenografía. Yo creo que fuimos una de las primeras escuelas en Córdoba que hicimos eso. En el 87 me llama la directora para que en las horas que había de estenografía y mecanografía diera informática. Bueno, después se jubila la directora, entonces entra otra directora, me propone, dice: vamos a crear una sala de computación, donde es actualmente la biblioteca. Y yo medio que le desilusioné, porque yo le digo: esto va a ser chico. Teníamos 4 máquinas, después 6, después 8, y bueno, entraban los chicos y trabajaban, había 2 o 3 por máquina, o más, en grupo. Y hasta que nos quedó chico. Entran dos alumnos en 4º año y eran muy vivaces con el dinero, cómo trabajar. Entonces yo les propongo, ellos me proponen, no me acuerdo bien cómo fue, de hacer una rifa y comprar 10 computadoras. Entonces uno de los chicos hablaba por teléfono con los que vendían y les sacaba mejor precio. Peleaba los precios hasta que, bueno, pudimos comprar, me acuerdo que 10, 12 computadoras, más de lo que habíamos previsto. Uno de los alumnos, el papá, trabajaba donde se vendían las mesas y bueno, nos hicieron precio y de ahí nos tuvimos que cambiar acá y le robamos a Claudia su biblioteca tan ansiada, tan esperada. Con la promesa de que teóricamente se la teníamos que devolver, nunca se la devolvimos, lamentablemente. Justamente para un aniversario del colegio, quería agradecerle a la directora, a mi directora, cuando fui alumna, y a mi directora cuando ingresé acá, que era la misma, Susana Bordese, Gerlero de Bordese, porque ella fue la que tuvo la visión, antes de que tuvieran todos los colegios sala, que siempre ha caracterizado a nuestro colegio.
Yo creo que esta escuela en su matriz fundacional, ya en la primaria y luego se renueva con la idea del nivel primario de hacer una secundaria, se renueva la idea de apostar al conocimiento, a la ciencia. No solo a la ciencia biológica, en este caso en honor a Bernardo Hussey, sino a la ciencia, al conocimiento científico. ¿Por qué hago lo que hago? Y cuando lo hago, ¿qué fundamento tengo? Eso es lo que nos movió desde siempre. Ese fue el propósito de esta escuela, por lo menos desde mi punto de vista. Trabajábamos con ciencias naturales, y dijimos que bueno, habría que formar el club de ciencias porque teníamos también chicos muy interesados y a la par de eso también estábamos con la idea de que queríamos también tener el laboratorio para que los chicos pudieran practicar y empezamos en toda esa búsqueda de contactarnos con distintas personas y una vez que se transmitió, que vino incluso la prensa para ver cómo funcionaba el Club de Ciencias, y había una doctora que se llamaba Ana Patuco, que era, tenía cargos altos acá en la parte de ciencias en Córdoba, así que fuimos, nos contactamos con ella, y ella tenía relación a nivel científico y demás con Josefina Yanguas, que era la secretaria de Hussey, de Bernardo Hussey. Cuando nos comentó eso dijimos, ay, si tú pudiera venir sería espectacular, pero medio difícil desde allá en Buenos Aires, que pueda viajar acá. Pero bueno, fueron muchos los trámites que se hicieron, los protocolos que había que completar y finalmente ella vino acá especialmente para el Día de las Ciencias. Y bueno, tuvimos un acto hermoso. Los chicos del Club de Ciencias presentaron todo lo que hacíamos, los objetivos. Y bueno, fue todo muy lindo porque es como que hacíamos más honor todavía al nombre de nuestra escuela. Porque además los chicos con el Club de Ciencias organizaban en todos los años, había siempre exposición de trabajo en distintas instituciones, en distintos colegios de acá de la provincia. Y bueno, y sobre todo acá en la ciudad, y se producían muchos intercambios que también eran muy interesantes porque así trascendía el colegio, pero a su vez los chicos también traían un bagaje de lo que compartían con otros colegios. Uno de los propósitos de esta escuela era innovar, y en la innovación es el probar y ser los primeros que probamos. Entonces, después viene el contexto, la ley, se forma, todos lo hacen, innovábamos. Pero innovábamos no porque sí, porque había que hacer cosas distintas, sino porque pensábamos en mejorar cómo enseñar. Cómo se enseñaba mejor o cómo aprendían mejor los chicos. Que esa es la esencia de la escuela. Otra cuestión también que hicimos que era muy interesante, muy importante, porque realmente atraía a los alumnos, invitaba a trabajar, se entusiasmaban, organizaron la panadería. Y después me entero que habían creado una panadería de verdad, o sea, les había servido la experiencia, ¿no? Estas actividades se desarrollaban en la práctica contable los días sábados. Entonces, bueno, yo invito a las escuelas a visitar la escuela nuestra el día sábado para apreciar lo que se hacía en esta materia, en la práctica contable. Entonces, la escuela fue prácticamente un centro de capacitación durante bastante tiempo de escuelas de capital, de renombre, sino también escuelas del interior, que viajaban el día sábado a, digamos, formarse en esta práctica que realmente había dado muy buenos resultados. Dar clase los sábados, para mí era una fiesta, a mí me gustaba venir los sábados. Veníamos de 8 a 12, teníamos todo el colegio para nosotros y para el ciclo orientado.
Teníamos la sala de computación y la profesora Domen estaba única y exclusivamente para el ciclo orientado. Era lindo ver la sala de computación porque había alumnos de cuarto, de quinto, de sexto trabajando simultáneamente en los espacios. Eso estaba bueno, se los veía interactuar. El patio era un lugar de encuentro, eran clases, aulas taller. Era distendido, pero al mismo tiempo en un proceso práctico de aprendizaje. Donde los alumnos realizaban sus actividades llevando a la práctica todas las teorías que habían visto en la semana en las materias de apoyo, tanto las técnicas contables, económicas y computación que se brindaba. Era un lugar donde los alumnos realizaban actividades simuladas de lo que se realiza en la actividad económica y para llevarlos a la realidad, para que después pudieran realizar sus emprendimientos o manejarse en su economía. El docente no daba la clase al frente y los alumnos sentados. Las empresas se formaban en grupos de 3, 4 o 5 alumnos y cada uno desempeñaba un área, una actividad afín que le gustara y luego también tenían que rotar. Se coronaba toda esta actividad con las famosas ferias contables, donde no solamente trabajaban los alumnos, sino los padres, decorando su empresa, el souvenir, y era una fiesta para toda la familia, para el barrio, para los colegios que invitábamos. Donde venían colegios de la zona, invitábamos a colegios primarios para que conocieran nuestra institución y írselas presentando, por las dudas fuéramos parte de su elección. Pero como todo, fue cambiando el cuerpo docente por distintas razones, fue jubilaciones o cambio de horas y demás. Entonces como que ese grupo primario que estaba entusiasmado con el día sábado fue cambiando y bueno, uno se tiene que adaptar también a los cambios. Y los días sábados ya se estaban tornando un poco difícil en la parte de asistencia y demás. Entonces, bueno, hablamos con el nivel primario y trajimos los días sábados, así en bloque, a un horario a la mañana. Entonces, dijimos, bueno, traemos los sábados a la tarde. Eso implicó que el ciclo orientado tuviera varias prehoras y varias octavas, seguían las cátedras compartidas, seguíamos tratando de tener la sala de computación en su momento para que los chicos de cuarto, quinto y sexto pudieran ir y venir, tratando de mantener eso de los sábados. Pero ya la vorágine de la tarde era otro tema. Pero bueno, la feria se trató de seguir manteniendo, pero ya se comenzaron, antes la feria era exclusivamente del ciclo orientado y exclusivamente del área contable. Ya la feria era compartida, la parte nuestra, con una serie de proyectos que llevaban los profesores en todo, desde primero a sexto año, así que ya ahí ya tenemos que compartir alumnos, tenemos que compartir espacios y hacíamos una muestra, le llamábamos la gran muestra. Si bien algunos proyectos dejaron de tener continuidad en el tiempo, algunos siguen desde sus inicios, como es el caso de los proyectos de pasantías. Las pasantías surgieron en principio cuando apareció en nuestra vida una fundación, Junior Achievement, y trabajaban con empresarios y se les ocurrió decir, bueno, los llevo a la empresa para que aprendan cómo funciona una empresa. Nuestras pasantías creo que iniciaron esencialmente por ese lugar. Después, a los años, aparece la ley de pasantías. En la secundaria, ¿no? Porque yo creo que ya existía para la universidad. Hubieron proyectos que demandaron mucho tiempo y esfuerzo en ser alcanzados, pero gracias a la constancia y perseverancia, estos se pudieron alcanzar, como lo fue la construcción del gimnasio. También se realizaron actividades como la bicicleteada, la semana y el centro de estudiantes, que son muy significativos para nuestro colegio. Bueno, con respecto al gimnasio también siempre nos parecía que era algo inalcanzable. Tratamos de juntar dinero para poder
construir, y era como en varias etapas, siempre nos parecía que no íbamos a llegar, y bueno, y de a poco se fue concretando, también los días siempre buscando las formas de poder concretar eso, hablando también con los profesores de educación física que también colaboraban. Y nosotros también en esa parte, en el gimnasio había una parte que era donde de a poco se fue trayendo la educación física, o sea, los profesores ahí empezaron a tener todos sus elementos, bueno, pero llevó bastantes años, bastante tiempo. Comenzamos ahí en Avenida del Trabajo y el patio era muy chico, tan es así que en el recreo salíamos todos a cuidar los chicos, todas, y en las clases de educación física, sobre todo, nos poníamos, algunas maestras nos ayudaban, contra la pared, porque era tan chico el espacio que los chicos corrían y se daban contra la pared. Teníamos que buscar los juegos o cosas a hacer de que ellos no se chocaran y no se golpearan. Entonces, llegó un momento en que ya nos era imposible. Ahí íbamos al patio ese con algunos grados y con otros ya los buscábamos en la plaza, ir a la plaza. Lo que era es seguir a la plaza, porque los chicos iban todos vestidos entraban en calor y la campera y el pullover y todo era así que no, me transformaba en un armario, porque teníamos que las camperas, las ropas de los chicos y pelotas de las que había, que eran 2 o 3, porque no teníamos muchas en esos momentos, así que las cuidábamos como oro, que no se nos vaya a la calle, que no se nos vaya a romper las pelotas. Había actos que cortábamos la calle, la Avenida del Trabajo, y ahí hacíamos unas ferias, actos, y después las ferias para recoger dinero, era para todos, ahí entraba para el evento, para lo que hiciera falta. Eso era. Dar clase en el colegio no dábamos, el lugar era muy chiquito, era una casa antigua, entonces dábamos clase en el gimnasio Núñez. Entonces ahí sí, los chicos los citábamos, los esperábamos ahí y desde ahí se iban. Era todo un desafío dar educación física, era un desafío, la verdad. Y después cuando nos trasladamos acá, empezamos también, no teníamos dónde, el patio, nos veníamos a este patio que era de tierra, era todo tierra, y bueno, nos poníamos los horarios porque éramos varios profesores y teníamos poco espacio. Uno salía de lo que era el futuro colegio sin reboque y nos encontrábamos con todo este espacio que en esa época ni siquiera tampoco era del centro vecinal, era del barrio, era como una plaza que quedó abandonada. Después, bueno, con el tiempo se hizo el playón y podíamos usar el básquet, hacíamos handball y bueno, después se fueron, a medida que se fue juntando plata, haciendo rifas y de todo tipo de cosas, que se hicieron muchas cosas por fuera del colegio, tipo de rifas, hasta 2 rifas de auto creo que participamos, pero bueno, y se fueron haciendo las paredes, que la primera pared no llegaba hasta el lindel y se montaba la ventanita, bajita, no daba mal, no había más dinero. Es más, los chicos traían ladrillos, así como trajeron ladrillos para construir parte del colegio, también traían el que podía de su casa, se le pedía y traía, y entonces se fue haciendo la tapia. La verdad es que cuando llovía, barro y a veces se suspendía, íbamos a las aulas a dar charlas, porque en educación física llegó un momento que si llovía no podíamos suspender todos los días de lluvia. Entonces dábamos otras materias, o refería al ambiente, al medio ambiente, hasta el agua, yo creo que hasta de biología entraba en eso. Empezamos también nosotros a tirar la propuesta, digamos, de un lugar para nosotros, un lugar para educación física, porque la verdad que no teníamos espacio, no teníamos ni siquiera lugar físico como el que estamos ahora, un departamento, donde dejar los papeles, donde dejar la pelota. Entonces se dio que había que buscar un lugar, y este lugar que estamos ahora era vacío, era tierra, no había nada. Entonces estaba desperdiciado. Y le digo, este lugar que podemos tener nosotros, mira, y vamos a tener acá, digamos, la cancha, un lugar donde podemos dejar nuestras cosas. Y después, con el tiempo, vinieron con esto. Y bueno, ahora que estamos. Y las bicicleteadas era como que todos esperaban, ansiosos desde que empezaban las clases, la bicicleteada. Y
muchos niños, muchos chicos se inscribían, íbamos siempre a la Agustina. El objetivo era llegar a la Agustina. Participaban todos los docentes, como siempre hablamos, que eran el compromiso de todos los docentes para asistir a la bicicleteada. Compartíamos también los espacios cuando llegamos allá, el almuerzo. Después siempre había sorteos, había actividades y era algo característico de la institución que todos los años ya se tenía que hacer la bicicleteada. Por ahí. La bicicleteada se organizaba hasta el predio de la Agustina, que es un predio de instituto, que está del otro lado de Circunvalación, y participaban todos los alumnos del colegio, 250 chicos en bicicleta. Por supuesto había chicos que no andaban en bicicleta, así que había colectivos para ellos. Así que se organizaba Semana de Estudiantes con muchísima gente, chicos andando en bici por las calles de Córdoba hasta la Agustina. Y fueron una de las experiencias más lindas del colegio. Se compartía mucho, se hacían desde choripaneadas, hamburgueseadas, con los alumnos, con los profes, se compartían mucho, eran momentos muy lindos. El profe era el que ponía el auto para rescatar todas las bicicletas averiadas, así que el auto del profe era un rejunte de bicicletas y alumnos que iban adentro del auto. Centro de estudiantes. Una de las impulsoras fue la profe Tera Reynoso. Con ella organizamos las primeras actividades de los centros de estudiantes, jornadas de la primavera, elecciones. Antes hacíamos las elecciones del rey y la reina de la primavera. Pero se organizaban hermosas actividades como las que tenemos hasta el día de hoy, siempre buscando de que no fuera solo un solo día el festejo, sino que se ampliara siempre un poquito más para tomarnos esa, entre comillas, semana del estudiante. Nunca fue una semana. Claro. Así que bueno, con ella tuvimos el placer de trabajar los primeros centros de estudiantes. Siempre han sido muy activos, hasta el día de hoy de hecho lo hacemos, así que está muy bueno. ¿Qué sería de un colegio sin una biblioteca? Un refugio o una ayuda para muchos, un lugar silencioso y tranquilo. Veamos qué tiene para contarnos nuestra amada bibliotecaria. En 1993 me llama María Esther Mentesana y Cristina Chapero para hacerme cargo de la biblioteca, que en ese momento estaba en la dirección, en la que actualmente es la dirección de jardín, y ahí estaban los armarios llenos de libros y había muchos servicios que dábamos en ese momento, a pesar de que era chiquito. Había una mesa donde funcionaba como sala de lectura, había fotocopiadora, se prestaban a los socios. Después de ahí nos mudamos a la sala de computación, donde ahí teníamos una sala más grande, los chicos estaban más cómodos, teníamos una hermosa sala de lectura, servicio de fotocopiador, encuadernación. Avanzó la tecnología, nos tuvimos que mudar a donde estamos actualmente. Mucha gente bella pasó por la biblioteca haciendo tareas pasivas. En un primer momento alcancé a compartir el trabajo con María Luisa Ranedo. Después pasó la profesora, que seguramente muchos la van a conocer, la profesora Espinosa, Norma Espinosa. Estuvo también Verónica Díaz y ahora nos acompaña también una exalumna bibliotecaria, Marcela Rodríguez, que es mi compañera. Yo me siento como satisfecha por la obra realizada y agradecida por los que nos siguieron, nos continuaron, se acoplaron al trabajo que hacíamos. Fue un colectivo muy grande, en donde hubo miembros que sacrificaron tiempo de su familia, tiempo valioso, personal, y lo dedicó a esta escuela. Ustedes también hacen historia, porque ustedes
han tenido la oportunidad de conocer los primeros, pero ustedes van a ser la generación a las que le hemos dado en su momento un legado. Y ese legado, bueno, creo que muy bien conservado. Los cambios pueden ser difíciles, sin embargo, siempre son para crecer. En este caso, hacemos un nuevo equipo directivo para dar nuevas ideas y enfrentar nuevos desafíos, desde siempre gestando el futuro. Yo asumo en mayo del 2004. Nosotros lo que queríamos era ampliar la pirámide, la base piramidal. La base piramidal siempre se da con los primeros cursos, con el ciclo básico, y luego, bueno, se va achicando con el ciclo orientado. Sí. Hicimos el primer año C, que tenía reconocimiento pedagógico, pero no tenía reconocimiento económico. Entonces, las horas de los profesores lo pagaba la cooperativa hasta que sale el reconocimiento económico. Cuando sale el reconocimiento económico, dijimos, bueno, ahora vamos con el segundo C. Se abre el segundo C, también se hace el reconocimiento pedagógico, pero no sale el reconocimiento económico, que es la parte de los sueldos de docentes. Estábamos esperando los aportes económicos, quizás probablemente para abrir un tercero C. Y por eso los tercer años eran tan numerosos. Bueno, la construcción de las aulas demandó, por un lado, el estudio de suelo. Después de todo ese estudio y de tener los recursos, vino el tema de la voluntad por parte de los docentes de poder adaptarse a semejante cambio, a semejante movimiento. Era necesario, necesitábamos ya hacía tiempo 2 aulas más. Esto demandó que todo el nivel inicial lo trasladáramos al salón deportivo para despejar el ala donde se iban a construir las aulas. Los 2 quintos que funcionaban en esa parte hubo que desplazarlos también y tomaban clases, un quinto en la sala de educación física y otro quinto en lo que es hoy la sala multimedia. Pero bueno, con la voluntad de todos, eso se pudo hacer, las aulas se construyeron. Bueno, el tema de la pandemia fue un desafío muy grande por un lado, y por otro lado nos puso a prueba a todos. Estábamos muy afectados de manera personal todos, por supuesto, pero también estábamos afectados porque se podía poner patas para arriba nuestro lugar de trabajo, en el sentido de que lo que conocíamos realmente dejó de ser conocido. Ese día viernes decidimos pedirles a los docentes, ¿pueden hacer algunas actividades que sean virtuales para el día lunes? Pensando que así vamos a empezar a aceitar esta virtualidad para las que, si bien estábamos dando nuestros primeros pasos, no pensábamos que nos íbamos a tener que arrojar de un día para el otro. Y el día lunes ya no volvimos por un año. Esto nos demandó primero prepararnos de manera personal y preparar la gestión. Tuvimos el apoyo de todos los docentes y ahí nos dimos cuenta de una cosa, que no hay nada que no se pueda cuando se trabaja de manera colaborativa. Nada. Primero, yo nunca me sentí sola en la gestión y Cecilia tampoco, porque el grupo de docentes superó ampliamente cualquier expectativa que pudiésemos tener. Nosotros teníamos claro que teníamos que preservar el servicio que brindábamos, porque para las familias era un momento no solo económico complicado, se vio afectada en todos los ámbitos de manera familiar, y eso repercute también en nuestra escuela, porque esta escuela empezó como un sueño de unas jovencitas intrépidas, pero después ha sido el lugar de trabajo que ha sostenido muchas familias, sobre todo de aquellas familias en donde el docente es único sostén. Entonces, yo rescataría la humanidad que nos dejó la pandemia, porque despertó en nosotros de un sentido de colaboración y de amor por el otro. Y bueno, la escuela se hizo virtual,
de ser presencial, un día pasó a ser virtual. Entonces fue un desafío hermoso, agradecida a todos los profesores porque realmente mostraron la capacidad que tiene, y al grupo de preceptores, que fue el apoyo permanente en cuanto a comunicación. Esto puede verse como un punto final, pero solo de este documental, ya que para nuestra escuela esto es un punto y seguido. Mi nombre es María Cecilia Pedroso, soy vicedirectora de este colegio que hoy cumple 50 años. Es un deber muy grande el que tenemos hoy, en el 2023 y en un futuro, poder cumplir con ese legado que nos han dejado aquellas fundadoras y seguir promoviendo una educación de calidad para nuestros jóvenes, para las familias que confían en este colegio y que puedan salir profesionales, jóvenes universitarios y personas de bien. Creo que ese es el mayor triunfo que tendríamos nosotros en las generaciones futuras. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Ruth Fuentes, soy la directora de la escuela. El rol de la escuela es ser el tutor para todos aquellos que necesiten la llave, para abrir la puerta que necesiten en este mundo actual. En este mundo actual tienen que saber responder, argumentar, ser conscientes de lo que quieren, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es un tutor que nunca debe faltar. Con estos niños que nos encontramos hoy en día, hemos aprendido que además de ser docentes, hemos acompañado tanto a padres como a adolescentes. Estamos siempre pendientes de las necesidades que tiene cada uno y hemos modificado la forma de la enseñanza tradicional. Ya no podemos seguir de la misma manera, tenemos que ayornarnos. Como institución hemos recibido un legado importantísimo y que nos gustaría seguir creciendo de manera exponencial, formar gente con valores. Nosotros queremos formar gente profesional en lo que se dedique. Queremos un ser humano íntegro. La escuela nuestra se basa en 3 pilares fundamentales: el respeto, la inclusión y el trabajo cooperativo, que es lo que a nosotros nos caracteriza, para que sigamos siendo lo que somos, una familia con un corazón enorme. Podemos pensar que 50 años es mucho tiempo, pero para una institución que busca crecer e innovar es solamente el comienzo.